Muy buenas tardes, amigos. Soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía de la Aliada. Y hoy, domingo 3 de septiembre, continuamos con el ciclo de charlas astronómicas virtuales de la Aliada. Hoy tenemos nuevamente al profesor Pedro Ignacio de Asa Rincón, desde Bogotá, Colombia, quien nos va a dar la interesante charla denominada Evolución Dinámica de los Cometas Quasi-Hilda. El profesor Pedro Ignacio es docente de la Universidad Francisco José de Caldas y miembro del Comité Científico de la Aliada. Damos las gracias, como todas las semanas, a nuestro amigo Juan Carlos Flores por proporcionarnos gentilmente su plataforma Zoom. Adelante, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Gracias. Bienvenidos a todos los miembros de la Diada, a los colaboradores, a los asistentes y a toda la gente que se ha mantenido durante muchos años cerca de la Liga Iberoamericana de Astronomía y haciéndose partícipes de las actividades de la Diada. Esta charla, esta conferencia ha sido realmente impartida varias veces, muy a pesar de que no me gusta repetir charlas. Ha sido muy solicitada, tal vez el tema es atrayente a lo largo de los contenidos y bueno, accedí a volver a hacer esta charla en vivo sobre estos interesantísimos objetos eh, denominados cometas cuasihildas. Eh, Iniciando con una contextualización para ubicarnos concretamente en esos objetos tan particulares que son miembros de la familia de Júpiter y a la vez la familia de Júpiter son un grupo de cometas que son miembros del contenido global de objetos menores en el sistema solar, incluidos cometas y asteroides, que son considerados como los objetos menores del sistema solar. Inicialmente diremos que hay una gran y esencial aclaración, por decirlo así, muy global, muy general. Existen asteroides ubicados en órbitas cometarias y a su vez, su contrapartida, existen cometas en órbitas asteroidales. Lo que estamos viendo es una animación, una simulación del interior del sistema solar que contiene el cinturón principal de asteroides y obviamente los cometas cuasihildas y demás objetos menores que en esta animación no están exactamente diferenciados. El, el, el amarillo acá más interno es Júpiter. Ahora cuando vuelva a repetirse la simulación y vuelva a aparecer en un ángulo apropiado para diferenciar ahora mismo, entonces nosotros tenemos allí a Marte, tenemos la órbita de los cometas que son de nuestro interés. Está Júpiter por aquí muy al interior, Júpiter, el anaranjado, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, eh, hay cometas que se encuentran localizados en órbitas asteroidales. En la gráfica que se presenta, entonces encontramos el cinturón principal de asteroides con sus órbitas en amarillo, y en ese cinturón principal de asteroides hemos graficado a propósito unos muy pocos cometas que se localizan en órbitas asteroidales, acompañados de cometas con un periodo mayor al de los cometas de la familia de Júpiter y los cometas del interior del sistema solar, que son el cometa Tempel, el Halley, bueno,
Entonces, estas órbitas rojas que tenemos ahí son precisamente cometas localizados en órbitas asteroidales, que es una de las características de de los cometas cuasi-Hilda, ¿sí? Entonces, continuando con nuestra contextualización, los cometas cuasi-Hilda están localizados en órbitas asteroidales. Y ese denominativo cuasi-Hilda comets, o sea, ese denominativo de cometas cuasi-Hildas, tiene su origen precisamente en esas características orbitales. Los cometas cuasi-Hildas están localizados en una zona orbital que le corresponde a la zona orbital de los asteroides denominados Hildas. ¿Y quiénes son los Hildas? Veamos aquí en una gráfica un poco más particularizada. Tenemos entonces la órbita de Marte, obviamente la órbita de la Tierra, la órbita de Marte. Tenemos entre Marte y esta región el cinturón principal de asteroides. No los hemos localizado ahí, no los hemos dibujado, no los hemos graficado. Solamente localizamos aquí en puntos negros los cometas cuasi-Hildas, que por cierto son bastantes asteroides Hildas. O sea, los asteroides Hildas se localizan en el borde externo del cinturón principal de asteroides hasta el borde interno de la órbita de Júpiter. Observen bien, pues, que está la órbita de Marte, luego esta región que está ocupada por el cinturón principal de asteroides, y luego viene la región Hilda, o sea, la región poblada por miles de asteroides que tienen unas características muy particulares y que se encuentran en esa franja situada entre el borde externo del cinturón principal de asteroides y la órbita de Júpiter. Su movimiento es algo así como lo está mostrando esta simulación, formando una figura incluso muy interesante, muy particular, con un movimiento que, a pesar de ser un movimiento, una órbita estable, una dinámica estable, pues presenta unas características bastante notorias que los diferencian orbitalmente, dinámicamente, de los demás objetos menores en esa región. Entonces observamos aquí Júpiter, algunos asteroides que son del cinturón principal de asteroides, unos pocos que se han dibujado ahí, pero que están en la zona externa y en realidad pertenecen al gran conglomerado de objetos asteroidales clasificados como asteroides Hilda. Entonces, una vez tenemos ya la localización de los asteroides Hildas, vamos a mirar dónde están situados a nivel global del sistema. ¿Cuáles son esas características de esos asteroides Hilda? Para poder ahora sí ver quiénes son los cometas cuasi-Hilda. Entonces, los asteroides Hilda están localizados, como lo dijimos antes, desde el borde externo del cinturón principal hasta aproximadamente un poco menos que la órbita de Júpiter. Entonces, tienen un semieje mayor de 3.7 unidades astronómicas y hasta los 4.2 unidades astronómicas. Recordemos, pues, que el promedio del cinturón principal de asteroides, la órbita promedio del cinturón principal de asteroides está aproximadamente en 2.7. Hasta 3.7 hay una diferencia de una unidad astronómica, o sea, 150 millones de kilómetros. O sea, la misma distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Y va hasta 4.2 unidades astronómicas. Recordemos que la órbita de Júpiter es 5.2 unidades astronómicas. Entonces, quiere decir eso que el borde externo de la región Hilda se encuentra aproximadamente a una unidad astronómica de la órbita de Júpiter.
con excentricidades menores o iguales que 0.3. O sea, son aproximadamente en promedio coplanares con el sistema solar, con el plano del sistema solar. ¿Sí? Y que inclinaciones de 20 grados, ¿no? Entonces son aproximadamente coplanares. La excentricidad es de 0.3, lo que hace una elipse un poco excéntrica, pero dentro de un régimen normal dentro del sistema solar, y una inclinación de 20 grados que lo hacen casi coplanares con el sistema solar. Los asteroides tipo Hilda se caracterizan porque tienen un movimiento interno resonante, 3 a 2, con el planeta Júpiter. ¿Qué quiere decir eso así en términos bien sencillos? Que cada asteroide Hilda en promedio hace 3 periodos orbitales, mientras que Júpiter hace 2. O sea, hablándolo en términos más sencillos aún, mientras cada asteroide Hilda le da 3 vueltas al Sol, Júpiter le da 2 vueltas al Sol. ¿Ya? Técnicamente, entonces, se habla de una resonancia 3 a 2. Pero claro, la resonancia, pues, el estudio de la resonancia es un poco más complicado. Por allá al sur hay un experto en resonancia en el sistema solar, Tabaré Gallardo, del grupo de la Universidad de la República de Uruguay. Es una dinámica orbital que goza de una larga estabilidad orbital alrededor del Sol. O sea, veremos pues en las simulaciones que esos objetos gozan de una larga estabilidad en el sistema solar, en esa región Hilda. No así como lo veremos los cometas cuasi-Hildas. Entonces, hay estudios bastante rigurosos y profundos, hay literatura, consecuencia de esas publicaciones, de esos estudios, del movimiento, de la dinámica de los asteroides Hildas, y también, pues, recientemente, en las últimas décadas, se ha iniciado una incursión por parte de grupos que son muy reducidos en el estudio de los cometas cuasi-Hildas. Contextualizando, detallando un poquito más en esta gráfica, entonces observemos, está el Sol, está Mercurio, está Venus, está la Tierra y está Marte. Y lo que tenemos aquí en verde es la inmensa población, el inmenso cinturón principal de asteroides, que recordemos va aproximadamente entre 2.1 unidades astronómicas y 3.2 unidades astronómicas aproximadamente. O sea, es un ancho significativo. Desde 2.1 hasta 3.2 hay un poquito más que una unidad astronómica. O sea, el ancho de este anillo, de este cinturón, que es el cinturón principal de asteroides, es aproximadamente un poquito más de una unidad astronómica. O sea, de 150 millones de kilómetros. O sea, la misma distancia que hay del Sol a la Tierra, ese mismo ancho está poblado de miles de asteroides cuya dinámica, cuyo movimiento alrededor del Sol es en esa región sombreada con verde. Enseguida, en la parte externa del cinturón principal de asteroides, se localizan en rojo en la gráfica los asteroides Hilda, con su movimiento particular. Observen que realmente una apreciación instantánea de su movimiento nos da la impresión de un triángulo equilátero. Y lo que observan en puntos azules son los que genéricamente se llaman los troyanos, pero que en realidad son los griegos y los troyanos. ¿Sí? Entonces ya tenemos una imagen de la posición de los asteroides Hilda, zona que ocupan los cometas cuasi-Hildas.
Entonces aquí tenemos una gráfica hecha por Todd en un artículo del 2006 de los cometas, de algunos cometas cuasi, las cuales, vamos a mirar acá. En negro, o mejor, aquí está el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, el cinturón de asteroides por acá, que no se ha dibujado como cinturón de asteroides, ¿sí? En la parte externa están en puntos negros los asteroides Hilda, y en las órbitas rojas se han graficado, o mejor, Todd en el 2006 en su artículo, graficó las órbitas de algunos cometas oficialmente clasificados como cometas, como cometas cuasidilas. Entre ellos está el 39P, el 77P, el 74P, el 82P, y uno muy particular, que es en realidad, fue clasificado primero como un objeto menor, eh, con características en principio asteroidales y características cometarias, y que fue descubierto en 1993 por los esposos Shoemaker y su colega Levy. Se trata del cometa posteriormente conocido como el cometa Shoemaker-Levy. Después hablaremos al final de la conferencia un poquito sobre él, el Shoemaker-Levy. Y bueno, y ahora están entonces, observen bien que la gráfica va de 0 a 10 unidades astronómicas, o sea, quien está por aquí es prácticamente Saturno, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos unas órbitas en verde, que son los cometas que en la investigación de Toll en el 2006 fueron candidatizados a cometas cuasi. Como pueden observar, son varias órbitas, o sea que Todd en su trabajo del 2006 clasifica más de una decena de cometas como probables cometas cuasi, que después se verificaron, obviamente. Entonces aquí tenemos una lista tanto de los oficiales como de los clasificados por Todd y por otros grupos. ¿Sí? Sin embargo, en el artículo no se mencionan todos los cometas constituyentes clasificados como probables cometas cuasi-Hilda, pero sí están una parte de los oficiales y una parte de los clasificados como candidatos a cuasi-Hildas. Entonces podrán observar que está el 39P o terma, pero el G1 está el 39P o terma, el 74P, el 77P, el 82, el 111, el Shoemaker-Levy 9, bueno, está el 36P Whipple. Bueno, y en general los cometas que después fueron clasificados como candidatos. Si observamos en la primera columna tenemos el semieje mayor. Observen las características de las que habíamos hablado. Entonces se sitúan en órbitas, miren, entre 3.7 aproximadamente y 4.2 unidades astronómicas. Algunos se pasan, ya después veremos, o bueno, digámoslo de una vez, algunos están fuera de ese rango que anteriormente mencionamos, de 3.7 a 4.2, porque son cometas que de algún modo están siendo eh, probablemente expulsados de la región, ¿sí? ¿Y por qué expulsados? Porque están en medio de una dinámica muy complicada entre los planetas gigantes y el Sol. Y además de eso, ubicados en una región, para ellos, inestable. Entonces, por eso algunos pasan más allá, ¿sí? De esas regiones, porque están, digamos, siendo inducidos a abandonar esa región. Ahora veremos un poquito sobre ese tema. Entonces aquí tenemos una simulación, digamos que esta simulación está hecha
solamente teniendo en cuenta el problema de dos cuerpos. O sea, no se incluyen las perturbaciones significativas y agudas que experimentan estos objetos en esas órbitas de inestabilidad, y se ha tenido en cuenta simplemente por pedagogía el problema de los dos cuerpos. O sea, no se incluyen las perturbaciones planetarias que sufren, que son significativas, pero lo hemos hecho así porque tenemos en cuenta que pueden transcurrir incluso hasta 800 años antes de que sean expulsados de la región o inducidos a colisionar con Júpiter. Entonces ahí estamos observando una simulación que incluye cometas cuasi-Hildas oficialmente clasificados, como el Whipple, como el 147P, como el 77P, como el 74P y otros. Entonces, en resumen, antes de seguir avanzando, los cometas cuasi-Hildas son cometas de la familia de Júpiter, que es muy numerosa. Localizados, o sea, son un porcentaje de la familia de Júpiter. Están localizados en órbitas asteroidales, concretamente en regiones correspondientes a los asteroides Hilda, con semiejes mayores que van entre 3.7 y 4.2 unidades astronómicas, con unas bajas excentricidades del orden de 0.3 en promedio, y con unas inclinaciones orbitales respecto de la eclíptica menores que 20 grados. Y en un movimiento interno medio, resonante, con una resonancia 3:2 con Júpiter. En consecuencia, esos cometas cuasi-Hildas interactúan fuertemente con Júpiter. Y desde luego, pues, experimentan perturbaciones extremas en su movimiento orbital. Muchos de esos cometas cuasi-Hildas, un alto porcentaje, son expulsados de la región hacia regiones más externas del sistema solar e incluso fuera del sistema solar. Probable que algún día nos encontremos, por ejemplo, con un cometa expulsado de la región Hilda, pero que en su expulsión ingrese muy al interior del sistema solar, a las regiones de los planetas terrestres, lo podamos observar y al analizar sus observaciones, encontremos que en sus elementos orbitales su excentricidad es mayor que 1, o sea que aparezca como un cometa hiperbólico, y además de eso que denote a partir de esa excentricidad correspondiente a una órbita de tipo hiperbólico con unas velocidades que implican que abandonarán el sistema solar. Y es posible que en el pasado de todas esas observaciones, de pronto revisando los archivos, las bases de datos, encontremos también objetos que hayan sido expulsados en el pasado y que aún no los hayamos podido clasificar porque ningún observador, ningún grupo, ningún astrónomo, ningún astrofísico, ningún especialista en ciencias del sistema solar haya podido examinar esas bases de datos para darse cuenta de que hay objetos que en el pasado han sido expulsados del sistema solar y hayan pasado por la región de los planetas terrestres. Cerca del 8%, algunos otros investigadores hablan del 10, del 12%, otros hablan del 6%, en promedio cerca del 8% de esos cometas, de los cometas cuasi-Hilda, son inducidos dinámicamente a una colisión con Júpiter, de lo que ya tenemos pruebas observacionales del año 1993 y 1994, ocurridas con el cometa Shoemaker-Levy 9. Claro, están en una región con una fenomenología extrema, experimentando unas perturbaciones bastante bien significativas. Y en medio de toda una dinámica, como lo notamos antes, entre los planetas gigantes,
la región asteroidal y el Sol como el dominante en masa en el sistema solar, lo que hace que sus movimientos orbitales, sus características dinámicas, caigan en una conducta caótica y compleja. Por eso anotamos aquí, o yo anoté, que esas características los erigen como objetos emblemáticos del caos y la complejidad en el interior del sistema solar. O sea, los cometas cuasidilgas son un laboratorio interesantísimo, poderosamente atractivo para estudiar no solamente la región, sino la dinámica global del sistema solar. También incluso es interesante, aún para los no estudiosos de los cometas, si quieren, si tenemos especialistas en caos y complejidad y en computación de caos y complejidad, pues son objetos interesantísimos. Porque a la hora de estudiarlos dinámicamente van a exigir el desarrollo y la construcción de códigos de simulación muy específicos y con unos altos órdenes de complejidad. Entonces exploremos ahora un poquito a un nivel básico, yo apenas les voy a mencionar, exploremos un poquito la dinámica de esos objetos, de esos cometas cuasidildas, y lo primero que hay que decir es que esa evolución dinámica en el sistema, cualquier estudio de evolución dinámica en el sistema solar, considerándolo como un sistema de n cuerpos, se inscribe obviamente en el contexto de la física de Newton. Entonces lo que tenemos ahí no es nada más que la física de Newton, la variación temporal, la doble variación temporal del radiovector, o sea, la aceleración en términos sencillos, en términos de la dinámica de Newton. Se inscribe en ese contexto, solo que en la actualidad se utilizan las formulaciones más modernas de esa teoría. O sea, cuando digo las formulaciones y las versiones más modernas de esa teoría de Newton, estoy hablando ya de algo que resulta de toda esa ulterior evolución de la mecánica analítica. O sea, después de Newton, la formulación de Lagrange, después la formulación de Hamilton, perdón, luego la formulación de Hamilton-Lagrange, y bueno, la formulación del método clásico de las perturbaciones y el método usual de la mecánica celeste, pasando entonces a la formulación de las ecuaciones canónicas de movimiento, cuya solución tiene varias variantes de acuerdo a los, digamos, a la forma de trabajar de cada grupo. Pueden elegirse diversos caminos en la solución, pero que conducen a resultados análogos. ¿Sí? Entonces, todos los métodos numéricos que existen, que han sido escritos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado, o sea, todo lo que, con lo que nosotros contamos como herramientas son métodos numéricos que permiten solucionar ecuaciones diferenciales de primer grado. Y nos enfrentamos a unas ecuaciones de órdenes mayores, de segundo grado, de tercer grado, y bueno. Entonces, pero tengamos en cuenta que toda la matemática puede ser reducida, puesto que yo puedo tener n ecuaciones diferenciales un conjunto de ecuaciones diferenciales de n grados, y yo puedo reducirlas a un conjunto acoplado de ecuaciones de primer grado. ¿Y basado en qué? Basado en la formulación de Newton. Por eso acá hacemos claridad que si yo tengo la segunda variación temporal, o sea, una ecuación diferencial de orden 2, para expresar la aceleración, puedo expresarla también en términos de que la velocidad pues es una expresión en términos diferenciales de orden 1, y por supuesto entonces si puedo acoplar estos resultados en términos de la aceleración, pues todo lo puedo reducir a un primer orden. Entonces, en esos términos, pues hay diversos métodos numéricos, ¿sí?
Hay diversos métodos numéricos, pueden haber unos 5, 7, como cerca de una decena de métodos numéricos diferentes, entre los que son usuales algunos 4 o 5 métodos numéricos. ¿Sí? Por ahora las simulaciones se han hecho utilizando un integrador que se conoce popularmente y en la jerga de los grupos de investigación como el integrador salto de rana. ¿Y por qué se le denomina salto de rana? Porque a la hora de hacer la integración en rapidez, o sea, en velocidad, en magnitud de la velocidad orbital, se arranca, observen bien, para n igual a 1, porque n es un entero, en una magnitud de la velocidad para un cálculo global, un sub 3 medios. Y está escrita en términos de la mecánica básica, de la cinemática, de la dinámica básica, velocidad más aceleración por tiempo, pero la aceleración en función de la posición. Y el tiempo va cambiando desde un medio de delta t hasta 3 medios de delta t, 5 medios de delta t. Son rangos. ¿Por qué se utiliza el delta? Porque son rangos observables, medibles desde la observación astronómica. Y mientras que la posición, observen que va arrancando n igual a 1, pues será n igual a 2. Entonces la diferencia es de un semientero. Pero al final, ¿qué pasa? Al final, después de esa larga integración, de ese sinnúmero de pasos, ¿cierto? ¿Sí? De ese sinnúmero de pasos, entonces termina utilizándose en el método una manera de sincronizar el paso. Las características digamos, de la corrida del código. Entonces, por eso se le ha denominado como salto de rana. Entonces, bueno, estas son, digamos, recorriendo métodos. Este es el método usual de la mecánica celeste y como observan, la solución de esa dinámica ha producido entonces ecuaciones que permiten calcular cómo varía en el tiempo el semieje mayor. ¿Sí? O sea, el semieje mayor, claro, en el problema de los dos cuerpos, el semieje mayor permanece constante. O sea, la órbita es una sola y nunca va a cambiar, pero es esa una percepción desde un modelo matemático limitado. Cuando ya tenemos en cuenta, o mejor, se construye un modelo más realístico, teniendo en cuenta las perturbaciones y que esas perturbaciones implican variaciones de la órbita, y si varía la órbita, pues quiere decir que varían los elementos orbitales mediante los cuales yo defino la órbita de un objeto en el sistema solar, sea un planeta, o sea un objeto menor, o sea un planeta enano. Entonces acá vemos una ecuación que nos permite calcular la forma que varía en el dominio del tiempo el semieje mayor, la forma en que varía en el dominio del tiempo la excentricidad, la forma en que varía en el dominio del tiempo la inclinación, la forma en que varía en el dominio del tiempo el argumento del perihelio, la forma en que varía en el tiempo el ángulo de los nodos o el nodo ascendente, y la forma como varía en el tiempo la anomalía media. Es el método usual. Hay métodos mucho más rigurosos. Por ejemplo, desde la década más o menos del 90, donde se consolidó este método que les estoy mencionando acá, o sea, soluciones de las ecuaciones canónicas de movimiento utilizando las series de Lie. Es una herramienta muy poderosa, pero es una herramienta bastante compleja de manejar. No es fácil calibrarla y no es fácil, digamos, modelar desde ese punto de vista de las series de Lie, pero resulta una poderosa herramienta, y una vez se obtiene esa complicada solución por el método de las series de Lie, la facilidad a la hora de hacer código es evidente. O sea, valga la pena el sacrificio del trabajo analítico para después facilitar el trabajo computacional. El teorema de Lie es un invariante canónico, y sobre esa característica de ser un invariante canónico reside la posibilidad de solucionar ecuaciones canónicas de movimiento utilizando la serie de Lie. Aquí tengo un videito que se ha hecho sobre la corrida, pero
pues esta corrida es, en realidad no es con el código que se sacan los resultados ya publicables, sino es el código de la manera más simple posible y con el menor número de líneas de código, eh, para poder mostrar de manera pedagógica y didáctica la manera como ocurre la corrida del código. Entonces aquí vemos que al correr el código automáticamente empieza a bajar desde la base de datos del Jet Propulsion Laboratory o el Spitefly. En este caso lo está bajando desde la base de datos de Horizon Solar System de la NASA. Está bajando los elementos orbitales de cada uno de los planetas. Y se prefiere, a la hora de tomar en cuenta los elementos orbitales del cometa, de introducirlos a mano en el código. ¿Sí? Y esta es la gráfica que se produce. Entonces vemos una gráfica que presenta bien extrañas variaciones del semieje mayor en el dominio del tiempo para el caso del cometa Quasi-Hilda 82P Gers 3. Entonces vemos, por ejemplo, en esta zona que estaba en la región, en el borde externo de la región Quasi-Hilda, de la región Hilda. O sea, en el borde externo de la región Hilda se mantuvo, pues ahí a ojo podría ser que 100 años, que 50, aproximadamente como hasta 30 años y un poco más, se mantuvo experimentando perturbaciones en el borde externo de la región Hilda hasta que fue lanzado aproximadamente a casi 6 unidades astronómicas del Sol y luego reinyectado nuevamente a la región Hilda por un intervalo de tiempo muy corto y luego lanzado hacia el exterior del sistema solar, más allá de la órbita de Júpiter. Es decir, entre la órbita de Júpiter y la órbita de Saturno, más cerca a Júpiter que de Saturno, y luego es reinyectado nuevamente a la región Hilda, lanzado nuevamente, o sea, son objetos que sufren, que son inducidos a una dinámica compleja. Y como observan acá, trata de resonar allá entre la órbita de Saturno y Júpiter por unos cuantos años, luego es reinyectado nuevamente. Eso le ha ocurrido a varios cometas Quasi-Hildas, el 39P Euterma también es uno de esos. De pronto tenemos un pico de probabilidad de que se ha lanzado más allá de la órbita de Saturno, un poco más allá de las 12 unidades astronómicas, y luego reinyectado otra vez a la región Hilda, y luego expulsado nuevamente en ese juego, pero observen que el dominio del tiempo va hasta 1000 años. Es una simulación a 1000 años. Y estas simulaciones no se hacen una sola vez, ni en un solo lenguaje de programación. Estas simulaciones se repiten, hay que repetirlas en Fortran, en C++, en Python, hay que refinar los códigos, hay que correrlos más de una vez, hay que comparar, hay que hacer, bueno, en realidad es un trabajo arduo, o sea, no es simplemente lograr esta gráfica, es repetirla cientos de veces y no solamente a 1000 años. Se hace la gráfica a 100 años, a 1000 años, a 10.000 años, a 100.000 años, a 1.000.000 de años, ¿sí? Porque tenemos que estar completamente seguros de la dinámica caótica y compleja de ese objeto. Tenemos que estar completamente seguros. ¿En qué sentido? Se puede hacer la simulación y obtener muchas veces este mismo resultado. Entonces estamos seguros que si bien tiene una dinámica complicada, no cae en el contexto del caos y la complejidad. ¿Y por qué no cae allá? No cae allá sencillamente porque si se repite es porque esa órbita es segura, esa forma de comportarse es segura. Pero si cada vez que yo hago una simulación cambia o cada 3 veces que yo hago una simulación cambia, quiere decir que los elementos orbitales, que son las condiciones iniciales del sistema, no caen en el determinismo. Recuerden bien la definición de la física determinista. Dadas ciertas condiciones iniciales, yo puedo saber el pasado del sistema
o predecir su futuro con una elevada precisión. Pero cuando las simulaciones no dan las mismas gráficas, o sea, 2, 3, 5 simulaciones, 10 simulaciones y la gráfica es diferente cada vez, entonces quiere decir que esas condiciones iniciales son que la conducta del objeto es demasiado sensible a las condiciones iniciales. Y eso quiere decir que cuando se ataque el problema, es decir, cuando se solucionen las ecuaciones de movimiento, esas ecuaciones no van a tener las mismas soluciones, porque la solución depende de las condiciones iniciales y depende de manera altamente sensible. Y aquí tenemos la excentricidad también. Observen que las variaciones de la excentricidad no son cualquier variaciones. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Bueno, ¿y con qué estoy yo simulando? Yo estoy simulando con un repositorio desarrollado en el observatorio de la Universidad de Toronto por un prestigioso y admirable investigador científico de la computación, cuyo nombre es Hanno Rein, y que además es un defensor del software libre y de los sistemas operativos libres. Me gusta decirlo porque es un académico brillante, de renombre y que defiende el software libre y los sistemas operativos libres como el sustento fundamental a la hora de hacer ciencia. Miren lo que escribe. Él es el líder del desarrollo de ese repositorio que funciona en Python y funciona en C++ y que se denomina Ribone. Miren lo que dice. Ribone es de código abierto, o sea, no es propietario como esas cosas que manejan allá en esa cosa, en esa porquería de Windows. Ribone es de código abierto y siempre será de código abierto. Además, todo el desarrollo se hace a la intemperie. Con eso quiere decir el que es demasiado abierto. No hay ramas secretas de desarrollo disponibles para los colaboradores. No creo que los secretos y la ciencia funcionen bien juntos. Por eso los verdaderos académicos usamos software libre y sistemas operativos completamente libres. Y además bastante enlazados con el desarrollo científico y con la academia de las diversas universidades. En los últimos años, Ribone se ha convertido en un proyecto comunitario con muchos colaboradores, aunque Ribone es un código muy joven, ya ha dado lugar a numerosas publicaciones. El código todavía se está desarrollando activamente. Incluso uno de sus usuarios, ¿saben quién es? Pues el hombre del noveno planeta, Konstantin Batygin, en Caltech ahora mismo. Bueno, esta es la estructura básica de Ribone, tienen integradores, tiene más o menos cerca de más de una decena de integradores, tiene más de una decena de métodos de gravitación y tiene también casi una decena de métodos colisionales. Una versión simple, bien simplificada del código es la que yo les estoy mostrando acá. Importamos Ribone, que es el integrador por excelencia, yo diría, en nuestros días. Tiene todas las herramientas de la mecánica celeste más moderna, incluidas ahí en casi 30.000 líneas de código en ese repositorio. Importamos NumPy, que es la famosa librería de Python para hacer cálculo masivo a nivel científico con Python. Utilizamos solamente un módulo de Matplotlib, que es la herramienta, la librería gráfica por excelencia para Python, pero solamente utilizamos el módulo PyPlot, o sea, para hacer gráficas con Python. Y utilizamos la herramienta de simulación de Ribone, del código liderado por el profesor Hanno Rein. Con ese repositorio importamos los elementos orbitales de todos los planetas desde el sistema solar, bajados directamente de la base de datos del Solar System Dynamics, concretamente de Horizon.
guardamos el archivo, le entregamos los elementos orbitales del objeto de interés, o sea, en este caso un cometa cuasi Hilda, ¿sí? Le decimos los pasos a la hora de simular, o sea, el paso de la simulación. Invocamos el integrador, el salto de rana, podríamos haber invocado otro. Hacemos 1000 iteraciones en un dominio del tiempo que va desde 0 hasta donde yo quiera. Por ejemplo, aquí va hasta 100.000 años. Observen que va 1 por 10 a la 5. Y 10 a la 5 son 100.000 años. Y eso lo va a poner ahí en la gráfica. Le decimos que solamente, entre todos esos elementos orbitales, solamente nos grafique los más significativos, pues porque está el argumento del perihelio, el nodo ascendente, la inclinación, pero solamente le decimos que nos grafique semieje mayor en el dominio del tiempo y excentricidad en el dominio del tiempo. Y le decimos que nos haga esa iteración en muchos tiempos, en ese largo rango de integración. Y luego le decimos que nos haga todo el análisis de la órbita y finalmente le decimos que nos grafique los resultados. ¿Sí? Y entonces el resultado de ello es que nosotros tenemos acá los gráficas necesarias para hacer un análisis. En principio lo que vamos a mostrar acá es un análisis básico. Para diferenciar los asteroides Hildas de los cometas cuasi-Hildas y mostrar por qué dijimos al principio de nuestra conversación que los asteroides Hildas eran objetos bastante estables en esas órbitas, que gozaban de una larga estabilidad en el dominio del tiempo. Y los cometas Hildas eran objetos completamente inestables, lanzados a una conducta dinámica muchas veces caótica y compleja, sino complicada, como consecuencia de que se encuentran en una región donde los efectos dinámicos de la interacción de los planetas gigantes con el Sol y el cinturón de asteroides, incluidos incluso los planetas terrestres, por eso invocamos en la simulación a todos los planetas, incluidos los planetas terrestres, entonces presentan si no una conducta complicada, muchas veces caótica y compleja. O sea, complicada quiere decir que por complicada que sea, nosotros podemos repetir muchas veces las simulaciones y encontrar que las gráficas siempre dan el mismo resultado. Pero en otras ocasiones, esa situación no puede definirse. Y tendríamos que buscar herramientas propias de esa matemática del caos y la complejidad para intentar, escúchese bien, para solamente intentar aproximarnos a la conducta orbital de esos objetos. Entonces vemos, por ejemplo, que las variaciones del asteroide 153 Hilda presentan unas variaciones regulares en el dominio del tiempo. Observen que son 5.000 años. Y miren que las variaciones siempre son regulares, o lo que algunos astrónomos llaman variaciones seculares del semieje mayor. Lo mismo ocurre con la excentricidad, a pesar de que esa variación secular ocurre sobre el patrón de una conducta básicamente oscilatoria. Y eso ocurre precisamente por la resonancia que experimentan 3A2 con Júpiter. Esa resonancia no se mantiene en el caso de los cometas cuasi-Hilda. Observen bien que aquí el semieje mayor varía. No tiene un patrón regular de variación, miren. O sea, no se repite periódicamente algún tipo de conducta. No, es algo completamente irregular. No tiene ningún periodo de ocurrencia. Lo mismo pasa con la excentricidad. Lo mismo pasa con la excentricidad. Estas son las órbitas por allá hechas con la herramienta de Near Earth Object. ¿Sí? Bueno, entonces aquí miren más detallado. A 10 millones de años, el asteroide 153 Hilda va a presentar las mismas variaciones. Observen bien que
El semieje mayor se sitúa entre 3,9 y 4,050 unidades astronómicas, o sea, se mantiene ahí en esa región y las variaciones son siempre variaciones regulares o como les decía que las llaman algunos astrónomos, variaciones seculares, porque siempre ocurren las mismas variaciones en el dominio del tiempo y se repiten a lo largo del dominio del tiempo. Lo mismo ocurre con la excentricidad. Miren que la excentricidad varía desde 0,1 hasta 0,25, siempre es una variación significativa, pero se mantiene de manera regularizada a lo largo del dominio del tiempo, porque son 10 millones de años ya, 1 por 10 a la 7. Quiere presentar esa simulación para que observen que el fenómeno no es simplemente por 100 años o 1000 años o 1 millón de años, 10 a la 7, 10 millones de años. ¿Sí? Miren la característica de este Quasi-Hilda. Un cometa Quasi-Hilda del 231P Linear Near resulta ser que él trata de acoplarse, o sea, de comportarse como un Hilda. O sea, su órbita trata de convertirse en una órbita con variaciones regulares en el semieje mayor y variaciones aproximadamente regulares en la excentricidad, pero le es imposible, miren bien esto, incluso a esto le puede aplicar algún tipo de transformada para ver si de pronto tiene en el futuro la posibilidad de regularizarse y todo, y qué resultados se obtiene de aplicar esas transformadas y hacer un estudio, digamos, utilizando transformadas de Fourier, utilizando Wiley para suavizar todas las órbitas y ver qué va a pasar a lo largo del tiempo. Se va a obtener que no, que por más de que se le haga todo un estudio matemático, utilizando poderosas herramientas de la física matemática, el cometa no va a regularizar nunca su órbita. Hay periodos donde intenta acoplarse a la dinámica de las islas, pero le es imposible. ¿Y por qué le es imposible? Pues todo cometa, primero la estructura del cometa es una estructura muy diferente a la de un asteroide, bastante bien diferente. Segundo, por ser un cometa, a pesar de estar en esas regiones alejadas del Sol, experimenta una sublimación, experimenta una pérdida de masa en el dominio del tiempo, experimenta una rotación con unos chorros de emisión de los sólidos sublimados, o sea, de los sólidos que pasan de estado sólido, de los volátiles solidificados que pasan de estado sólido a estado gaseoso y emitidos desde la superficie del cometa en grandes jets, y dependiendo hacia dónde rote ese objeto, pues se generan fuerzas no gravitacionales que también hacen parte de esa dinámica complicada o compleja o caótica, porque unas veces va a hacer que se frene en su órbita, entre comillas, otras veces va a hacer que se acelere en su órbita. Entonces es un problema complicado de la dinámica de estos objetos. ¿Sí? Veamos ese mismo cometa simulado a 1 millón de años. Entonces observen lo que les decía, la cifra que les mencionaba hace un momento, hasta el tiempo es aproximadamente hasta 800.000 años. Casi que hay mucha gente dedicada a investigar el rango máximo y el rango mínimo para esos cometas como cotas matemáticas superiores del momento en que será expulsado. O sea, están buscando el rango en el dominio del tiempo, el rango promedio en el dominio del tiempo para que ese objeto sea expulsado. Ese tipo de trabajos ha tenido alguna crítica, pero de todas maneras, por más falencias que pueda tener, es un aporte. Yo lo veo fundamentalmente como un aporte. Este cometa simulado a 10 millones de años. Pues al parecer, porque yo no he vuelto a hacer otras simulaciones mayores, la excentricidad va aumentando. Ostensiblemente, lo que está mostrando entonces que este cometa, después de 800.000 años, si es expulsado, será expulsado del sistema solar y se convertirá en un objeto interestelar, parecido al Oumuamua o parecido al
al primer cometa interestelar que se descubrió hace poco, del cual yo hice una charla, creo. Esta es una imagen desde el observatorio de Denver, Colorado, de la región de allá de Colorado. Entonces, bueno, miremos el 39PO Terma. 39PO Terma es un objeto bastante llamativo, porque es un objeto que fue expulsado de la región Hilda y fue vuelto a reinyectar. O sea, los planetas gigantes no lo volvieron a reinyectar. Y es un cometa interesante, el 39PO Terma. En esta de la década del 60 creo que sufrió una expulsión y la dinámica del sistema solar interior lo indujo a volverse a esa región Hilda. Es un cometa que ha sido muy estudiado en particular, como objeto particular, ¿no? Observen que aquí en 30.000 años se mantiene cometa 39PO Terma, pero vean que después de cerca de los 30.000 años pareciera que podría ser expulsado. Observen bien el semieje mayor, ¿no? Si nosotros pusiéramos una reglita o un marcador acá, observamos que su semieje mayor está en la zona negativa. Y esto concuerda muy bien temporalmente con el aumento ascendente y dramático de la excentricidad, que implica que ese objeto será expulsado del sistema solar definitivamente, aproximadamente dentro de 30.000 años. Habrá que seguir haciendo simulaciones y simulaciones y simulaciones y simulaciones en diversos lenguajes de programación, con diversas metodologías, con diversos algoritmos, con diversos métodos matemáticos, para confirmar que ese objeto será expulsado del sistema solar aproximadamente dentro de 30.000 años. Recientemente, como una prueba de todo lo que les he hablado, el legendario cometa Shoemaker-Levy 9 fue confirmado como un cometa cuasi. Eso fue descubierto, me parece que como en el 2008. Fue descubierto y fue aceptado después por la comunidad científica internacional, dadas las pruebas de los elementos orbitales, de las simulaciones en las que se estudió ese cometa hacia atrás, hacia el pasado, en las simulaciones, y hacia adelante, prediciendo y comprobando que se colisionó con Júpiter, que fue obligado. O sea que ese cometa pertenece a ese 8% de cometas cuasi-Hilda que son inducidos por la dinámica interior del sistema solar a colisionar con Júpiter. Recordemos que ese cometa fue descubierto por un trío legendario al que se le puede anotar la recuperación del abandonado en esa época telescopio legendario también, que fue el del Monte Palomar, que hoy ya recibe otro nombre, ¿no? Hoy ya tiene otro nombre debido a la instrumentación científica, a las máquinas, a las cámaras y a todo lo que se le agregó a ese cometa, a ese observatorio, para convertirlo en un observatorio especializado en estudiar de manera profunda la dinámica de los objetos menores del sistema solar. Gracias a Caroline y a Eugene Shoemaker y a Levy, que hicieron hasta lo imposible para que fuera aceptado, la limpieza, la modernización y la recuperación de ese observatorio Monte Palomar. Entonces, estas valiosas imágenes que fueron tomadas con el telescopio espacial Hubble, esas que tenemos ahí, de ese cometa, y ahora veamos cómo llegó por la parte baja, por decirlo así, por la parte del polo sur de Júpiter, llegó después de haberse fragmentado en más de 600 fragmentos el cometa Shoemaker-Levy. Se pudieron estudiar aproximadamente 21 fragmentos de ese cometa colisionando desde el 16 de julio hasta el 22 de julio de 1994, todos imagiados y estudiados con observaciones
fundamentalmente del telescopio espacial Hubble. En la figura del lado derecho observamos las huellas de esas colisiones del cometa Shoemaker-Levy en el polo sur de Júpiter y que persistieron visibles durante varios meses sobre Júpiter. Cada uno de estos es, por ejemplo, este es más grande que el tamaño de la Tierra, mucho más grande. Entonces, imagínense en estos, pues son mucho más grandes que el tamaño de la Tierra. Todo ello fue imaginado, como les dije, con el telescopio espacial Hubble, la cámara planetaria y el gran angular de ese telescopio. Bueno, muchísimas gracias, muy amables por haberme escuchado, y ahora esperaría yo que pueda de algún modo resolverles si tienen algunas preguntas, algunas dudas o escuchar sus comentarios valiosos, sus valiosas preguntas. Entonces ya dejo el micrófono y la plataforma en manos de nuestro presidente Manuel para que él como presidente y como char de esta conferencia eh, eh, nos sirva de coordinador de ese diálogo. Muchas gracias, Pedro, por la interesante charla. Por favor, quienes deseen hacer preguntas pueden dejarla en la sección de chat o dejar sus comentarios. O hay una opción también de levantar la mano en el botón reacciones para poder deshabilitar el micro y puedan preguntar directamente. Mientras tanto, yo tengo una consulta, Pedro. Sí, Habitualmente los aficionados a la astronomía que observan Júpiter descubren impactos de cometas o de cuerpos que son captados con sus telescopios de acá desde la Tierra. Esos impactos, digamos, como tenemos el ejemplo del cometa Shoemaker-Levy, ¿podrían considerarse esos impactos como de cuerpos cuasihildas o hasta asteroides hildas o cometas cuasihildas? ya, sí, la mayor parte son cometas cuasihildas. Ya abro un archivo, el archivo de los cuasihildas precisamente, ya abro un archivo y creo tener algunos recientes de cometas cuasihildas aquí en mi Galileo, en mi partición Galileo, en mi carpeta de cometas 2 y en mi archivo de las islas. Entonces por acá debe haber, si no estoy mal, un video correspondiente a ese que el, ocurrió ahí sí estoy como, ocurrió Júpiter 2021, en pleno inicio de la pandemia, en plena pandemia, 2021, septiembre 13. Eso fue captado, creo que por un astrónomo aficionado. Vean ahí el impacto, Sí. captado por un astrónomo brasileño, aficionado, pero con una muy buena relación con los profesionales allá de Brasil. Vean, ahí está el impacto. Él mismo filmó este evento a través de su telescopio, de su propio telescopio. Lo voy a repetir para que se deleiten con ese impacto. Ya les dije la fecha, ¿no? Sí. Ahí vuelven y lo repiten, creo. Él ensambla la... Pero fue un impacto significativo, no fue cualquier objeto. Se ve que es un impacto significativo. Y ese impacto, muy probablemente, creo que aún están algunos grupos trabajando para confirmar si se trata de un Hilda, que generalmente es así, o se trata porque allá en el cinturón de Kuiper, que ustedes saben, bueno, no sé, que está entre 30 unidades astronómicas y 50 unidades astronómicas, o lo que llaman la zona transnewtoniana, pero yo prefiero decirle el cinturón de Kuiper, que también está repleto de objetos menores entre cometas y asteroides, incluso planetas enanos. En esa región también deben haber objetos que, por la manera como se sitúan allá en el cinturón de Kuiper, sufran
la misma dinámica de los cometas cuasi-Hildas, pero allá en esa región externa, más allá de los 30 unidades astronómicas y hasta los 50 unidades astronómicas. Si se estudia la dinámica de esa región, podría, con los datos de las cuasi-Hildas, con los estudios de las cuasi-Hildas, ayudar a Konstantin Batygin a confirmar la existencia del noveno planeta. Y si ese planeta existe donde dice Konstantin que está, entre otras cosas, Konstantin es un durísimo para la simulación computacional y es además un académico muy joven, allá en Caltech. Creo que es de origen polaco o algo así. Si eso es cierto, lo que dice, si mañana podemos verificar en el futuro lo que dice Konstantin Bakirci, porque ese planeta debe ser del orden de 10 masas de Júpiter. Y si ese planeta existe, jugaría con cometas ubicados en el cinturón de Kuiper el mismo rol que juegan los planetas gigantes en la región de las islas. O sea, expulsan cometas de esa zona, inyectan cometas al interior del sistema solar, lanzan cometas fuera del sistema solar y obligan a algunos cometas, esas interacciones, a colisionar con otros objetos significativos de esa región del cinturón de Kuiper. Entonces, en una expulsión de esas, en una reinyección, como la llamamos nosotros, de un objeto de esos, puede ser lanzado contra Júpiter o contra Saturno. Y eso hace pues más difícil poder esclarecer si se trata, cuando esas colisiones así como esta que estamos viendo, si se trata de un Hilda o se trata de un objeto reinyectado desde el cinturón de Kuiper. Y estos impactos, mi consulta también era, estos impactos, digamos, ya que mencionaste una colaboración entre profesionales y aficionados, ¿podrían llegar a ser predecidos? O sea, ¿o es simplemente, sí, ¿Podrían a qué? podrían llegar a poder predecirse, digamos, o simplemente la técnica es capturar la mayor cantidad de imágenes de Júpiter, de video de Júpiter, hasta que, digamos, por suerte aparezca un impacto? Pues la situación es muy difícil. Date cuenta que cuando se predijo meses antes, que ese cometa Shoemaker-Levy iba a colisionar con Júpiter, no se sabía que era un cometa cuasi, ¿No? porque hay cometas de esos que pueden estar ahí, pero no han sido observados. Entonces, la cuestión no solamente es difícil a nivel teórico, o sea, conceptual y matemático, sino también es difícil a nivel computacional y también es difícil a nivel observacional. Ujú. Bueno, a ver, voy a leer acá algunos comentarios que han dejado. Eh, a ver, primero los saludos protocolares. Miguel manda saludos, un afectuoso saludo al querido Pedrito, un abrazote. Miguel, un abrazo grande desde aquí. Estoy comprometido a ir un día a estos a Villa Ángela, pero ¿Eh? Bueno, aquí Alberto nos dice buenas tardes, Alberto Telesca desde Buenos Aires, Argentina. Claudia Estrella Prieto desde Rivera, Uruguay, saludos a todos. Alan Carciente desde Caracas, Venezuela. Y Hugo Valle nos escribe, dice, excelente charla, muy didáctica, gracias maestro. Así que bueno, entonces pueden dejar sus preguntas o activar el botón de levantar la mano, si no, mientras tanto vamos a los créditos finales de la charla. Si por favor, Pedro, me permites compartir. sí, ya te digo. ¿No? A ver, a ver. O lo corto desde acá. Sí, sí, hazlo allá porque aquí tengo como dificultad. Ujú. Ya, a ver. Eh, ¿Alguien me puede confirmar si se ve en mi pantalla o todavía no? ¿No se ve? Me veo todavía. A ver, entonces vamos a ver. Algo está pasando que no puedo dejar de. Ah, ya, creo que este es el botón. ¿No? A ver, vamos a ver. Ya, acá me sale que. Ah, bueno, yo voy a
Ahí ya dejé de compartir, ya. Ya. Y Listo. ahora, ¿se ve mi pantalla? Sí, ya ahí te estoy viendo, te estoy escuchando. Estoy viendo a Claudia, un abrazo desde acá, a Paul Calderón, a Bien. Guillermo. Creo que alguna vez charlamos con Guillermo por Facebook. Ujú. Un abrazo. Ah, Si es primo Guillermo, un abrazo. Y si no lo ves también, Hugo Valle, Luciano Navarro. Bueno, bien, muy amables a todos y un abrazo. bien. Bueno, entonces vamos acá a los créditos finales. Sí, sí se ve mi pantalla, a ver. Bueno, bueno, como todas las semanas, un agradecimiento a nuestro amigo Juan Carlos, propietario de la página Rastros de Guerra, quien siempre gentilmente nos presta su plataforma Zoom. Y como ya es tradición aquí en la Aliada, le otorgamos este diploma virtual al profesor Pedro Ignacio de Asa Rincón, que se lo vamos a hacer llegar a su correo, por la interesante charla de hoy, Evolución Dinámica de los Cometas Quasgilda. Así que Pedro, te agradecemos el tiempo, la deferencia de estar aquí presente y por favor unas palabras para que queden aquí grabadas, por favor. Bueno, muy amable Manuel, muchísimas gracias a todo el equipo de la Aliada que de pronto no está, pero sabemos trabaja en pro de la Aliada, colabora con este ciclo de charlas, colabora con todas las actividades de la Aliada. Gracias a Jorge, nuestro secretario y gran trabajador de la Aliada, no vino hoy, no sé si vendría. Y gracias a todos los colaboradores y asistentes a estas charlas que con su presencia y con su ánimo, con su participación, nos impulsan a continuar divulgando lo poco que hacemos en nuestras universidades. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, a quienes deseen un certificado de participación en esta charla, por favor escriban a este correo charlas.liada@gmail.com. charlas.liada@gmail.com. Bueno, estamos atrasados con la entrega de diplomas precisamente porque Jorge, nuestro secretario, está bastante absorbido por el la puesta, digamos, en funcionamiento del nuevo planetario del COE. Por eso es que tampoco lo podemos tener presente lo hemos podido tener presente durante las últimas semanas. Así que en este momento Jorge debe estar ahí trabajando en el planetario del COE, dejándolo ya a punto para su pronta inauguración. Igual Jorge siempre está al tanto, pero un poquito de paciencia y le vamos a enviar sus certificados a todos. Esta charla llega siempre gracias al trabajo conjunto del equipo de charlas Liada, conformada por el profesor Jorge Colan y este servidor Manuel Rojas. También comentarles que esta charla está siendo grabada y va a ser subida dentro de poco a nuestra cuenta, a nuestro canal Liada TV de YouTube, donde están todas las charlas anteriores, y ahí ustedes pueden descargar, visitar, compartir, escuchar todo el archivo de charlas que tenemos durante estos ya, creo que nos vamos por el cuarto año de ciclo de charlas guiadas. También les recomiendo visitar el canal Rastro de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos, auspiciador de este ciclo de charlas, que semanalmente nos presta su plataforma Zoom. Y por acá siempre está abierta la invitación para que puedan escribir en nuestra revista Universo Digital, que es el órgano oficial de difusión de la Aliada, está en formato PDF libremente. Ahí pueden enviar sus fotografías astronómicas, sus artículos, sugerencias. Bueno, estamos por el número 67, próximamente saldrá el número 68. Y parece que sí. Bueno, ahora vamos acá con los últimos comentarios. Sí, bueno, gracias a todos. Sí, a ver, parece que no hay más comentarios, así que nos vamos despidiendo. Bueno, amigos, muchas gracias a todos. Gracias, Pedro. Gracias a todos los amigos. La próxima semana volveremos con una nueva charla y estamos en contacto. Esperamos sus comentarios y que pasen un buen día. Gracias a todos. Gracias, gracias. Chao. No, hasta luego,